La gran mayoría de católicos hemos escuchado sobre las apariciones de Fátima y por devoción rezamos el rosario a la Virgen de Fátima. Pero muy pocos conocen las profecías que dio la Virgen en 1917, a finales de la Primera Guerra Mundial, la famosa Gran Guerra. Pero antes de continuar quiero aclarar algo. Esto de las revelaciones privadas nos dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 68 que no pertenecen al depósito de la fe. Es decir, si yo decido no creer en la Virgen de Fátima o en la Virgen de Guadalupe, no me hace menos católico. ¿Por qué? Porque son revelaciones privadas, son revelaciones que no forman parte del depósito de la fe. Y esto lo explica muy bien el Catecismo de la Iglesia en el numeral 68. Aclarado esto, vamos a hablar de una de las profecías que dio la Virgen en 1917. Tampoco olvidemos que en 1917 se dio la revolución de los bolcheviques, la famosa revolución de octubre, encabezados por Lenin, una de las figuras políticas del comunismo del siglo XX. Entonces, para entender una de estas profecías hay que tener en cuenta que en 1917 se dio esto de la revolución bolchevique. Entonces esto significa que las ideas del comunismo se empezaron a poner al día. La Virgen dijo que si Rusia no se convirtiese, expandiría sus errores doctrinales ideológicos avalados por el marxismo cultural. Esto fue lo que dijo la Virgen, que si Rusia no se convierte, expandiría sus errores ideológicos sobre todos los países, especialmente los países occidentales. Por eso la Virgen pedía que el Papa consagrase a Rusia al Inmaculado Corazón. Pero no se había hecho esta consagración, recién lo hicieron justo cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, de lo que vamos a hablar ahora es de las ideas que Rusia expandiría. ¿Cuáles son estas ideas? ¿Cuáles son las ideas del marxismo? Porque no olvidemos que el año en que la Virgen aparece se da la revolución de los bolcheviques. Entonces ahora vamos a ver cómo nos lo explica un obispo. Vamos a ver cómo explica esto Monseñor Schneider, uno de los grandes obispos que habla con parresía, habla sin pelos en la lengua. Entonces vamos a ver qué significa esto para Monseñor Schneider de que Rusia expandiría sus errores sobre la humanidad. Como sabemos, la Virgen ha dicho que Rusia difundiría sus errores por todo el mundo, y de entre los primeros errores se encontraba el de intentar convertir en atea la sociedad. Es una cosa única en la historia de la humanidad. Jamás hubo en la historia un pueblo o una cultura atea, incluso entre las más primitivas. El segundo error de Rusia, aparte del grandísimo error de querer fundar una sociedad sin religión, atea, es el materialismo, es decir, que toda la vida de la sociedad consiste en una cosa temporal. Se trata de una radical exclusión de la trascendencia y de la sobrenaturalidad. El tercer error que la Unión Soviética implantó fue el aborto en 1917. El aborto, la destrucción de la vida. Estos errores de la Unión Soviética también se difundieron en los países de cultura cristiana, como en Latinoamérica, con el aborto, con el materialismo radical, con la exclusión de la trascendencia. Todo esto llegó también en América Latina. Se dio esto con la mal llamada teología de la liberación. Monseñor Schneider nos dice que los errores de la Unión Soviética también entraron en el ámbito de la Iglesia. También los errores de Rusia, del comunismo, del marxismo, han entrado de un modo siempre más evidente y con más fuerza en la vida de la Iglesia, comenzando con el Concilio Vaticano II, especialmente después del concilio. Se ha dado en el ámbito de la disminución del aspecto sobrenatural de la vida de la Iglesia, del acercamiento de la pastoral, en el fondo, una concentración en los aspectos puramente naturales y materiales. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad, en una cultura materializada. Esto es lo que crea el comunismo. Esto también es evidente a través de las persecuciones que se reciben en las redes sociales. Por ejemplo, a mí me han borrado varios videos. Entonces, ¿cómo es posible de que los errores de la Unión Soviética se expandirían sobre la humanidad? Ahora vamos a ver cómo nos lo explica un ex agente de la KGB. ¿Pero qué es esto de la KGB? Es el sistema de investigación que tenía la Unión Soviética. Sería como la CIA hoy en día. Entonces, un ex agente de la KGB reveló algo muy espeluznante. ¿Por qué? Pues porque lo estamos viendo hoy en día. Vamos a ver lo que nos dice un ex agente de la KGB. En una entrevista en 1984, Yuri Bezmenov, ex agente de la KGB, expuso operaciones de inteligencia social de la Unión Soviética en el extranjero y de cómo el aparato comunista se apodera paciente pero brutalmente de la conciencia de un país. Dio un detalle revelador.
El énfasis principal de la KGB no está en absoluto en área de inteligencia. Solo alrededor del 15% del tiempo, el dinero y la mano de obra se gasta en espionaje como tal. El 85% es un proceso lento que llamamos subversión ideológica, o medidas activas o guerra psicológica, lo que básicamente consiste en cambiar la percepción de la realidad de cada persona a tal punto que, a pesar de la abundancia de información, nadie puede llegar a conclusiones sensatas en aras de defenderse a sí mismo, a su familia, a su comunidad y a su país. Es un gran proceso de lavado de cerebro que va muy lento y se divide en 4 etapas básicas. El primero es la desmoralización, el segundo, la desestabilización, el tercero, la crisis, el cuarto, la etapa de la normalización. La desmoralización se necesita de 15 a 20 años para desmoralizar a una nación. ¿Por qué tantos años? Porque este es el número mínimo de años que se requiere para educar a una generación de estudiantes en el país objetivo expuesto a la ideología del enemigo. En pocas palabras, el marxismo-leninismo se está inculcando en al menos 3 generaciones de estudiantes occidentales, sin ser desafiada o contrarrestada por los valores básicos del americanismo o del mundo occidental. Esta fue la instrucción de la KGB. Trata de obtener una amplia red de contactos de alto nivel en los medios conservadores establecidos, llegar a los cineastas asquerosamente ricos, a los intelectuales, a los llamados círculos académicos, a todas esas personas cínicas y egocéntricas que pueden mirar a los ojos con una expresión angélica y decir una mentira. Estas son las personas más útiles de reclutar. Lo ideal es captar personas que carecen de principios morales y codiciosas o que adolecen de vanidad, aquellos que necesitan sentir que importan mucho. Estas son las personas que la KGB priorizaba reclutar. De esto venía hablando en mis últimos videos, ya que es muy evidente que las ideas del marxismo hoy en día se están implantando en la mente de los jóvenes. Y es por eso que los jóvenes apoyan a los comunistas, apoyan estos tipos de ideas, que al final lo único que nos lleva es a la ruina total. A ver, ¿quién no se acuerda de lo que se vivió en la Unión Soviética? Podemos hablar de la gran purga de Stalin, que asesinó a más de 50 millones de personas que no estaban de acuerdo con las ideas del régimen. A esto es lo que estamos yendo hoy en día con el famoso nuevo orden mundial. Por eso, como dijo el cardenal Müller en la entrevista con Tuckerson, que nosotros debemos criticar a los políticos. ¿Por qué? Porque si no están haciendo bien las cosas, hay que criticar. Y es por eso, hay que saber a quién apoyar. Para las personas que van a votar a los nuevos gobernadores, tienen que pensar bien a quién votar. No sean idiotas, no sean personas que se dejen manipular, sean personas que piensen bien lo que van a hacer, porque de eso depende el futuro de un país. Así que para finalizar, no hay que tenerle miedo a la Agenda 2030, no hay que tenerle miedo a estos comunistas. Así que compartan este video, no olviden seguirme, dejen su like y si tienen alguna pregunta, déjenlo en los comentarios y nos vemos en un siguiente video.